Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy voy a hablar de un tema un poco raro, pero se me estaba ocurriendo desde hace rato. Dice en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, apo quiere decir abajo o arriba, y calipto quiere decir mensaje. Es un mensaje que viene de lo alto, una revelación de Dios. Por eso también se llama el libro de las revelaciones. Y en el capítulo número 6 están la apertura de los 4 primeros sellos. Bueno, ya saben ustedes que en el Apocalipsis hay muchos símbolos. Por ejemplo, en las primeras, en los primeros capítulos están las 7 iglesias representadas por 7 candelabros y sus ángeles, sus obispos o sus dirigentes. Y luego está un rollo y el cordero. Nadie puede abrir ese rollo, solo el cordero. Sería un libro porque antiguamente eran muy raros los libros como los tenemos, con hojas pegadas a unas pastas, sino más bien eran unos rollos. Ahí estaban escritas en piel o en papel, de papiro, muchas cosas, y en rollos se conservaban mejor porque no se doblaban. Al enrollarse no se maltrataban los materiales. Y en el capítulo número 6 se habla de que el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y entonces apareció un caballo blanco y el que montaba ese caballo pues llevaba una corona y salió triunfante y fue a triunfar. Como es un caballo blanco, la mayoría quiere entender que es Jesucristo, pero parece que no concuerda con lo que sigue, porque no se está hablando de Jesucristo, se está hablando de los males que traen los caballos, aunque sea blanco. El siguiente sello que se rompió dio origen a que saliera un caballo rojo, que es la guerra. Y no una guerra, vamos a decir así, local. Recuerden ustedes que Jesucristo nos previno contra las guerras locales. Cuando oigan hablar de guerras y de esto y de aquello, todavía no es el fin. Luego está el tercer caballo, que es un caballo negro. Y el caballo negro lo que quiere decir es el hambre, la hambruna. Enseguida voy a explicar por qué, pues desde la mañana se me vino a la cabeza con eso pues de la guerra de Ucrania, que parece que va a ir escalando. Así empezó la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Fernando, creo que de Austria, y entonces en Sarajevo, y los austríacos les pusieron un ultimátum a ese pequeño lugar, esa pequeña nación, y como no les dieron la solución, pues entonces los invadieron y ahí comenzó la Primera Guerra Mundial, por un evento del asesinato. En la Segunda Guerra Mundial todo comenzó porque un loco quería dominar al mundo y tenía detrás de sí a un montón de fanáticos crueles, valientes, inteligentes,
y también desesperados de los gobiernos republicanos, y que ya no querían una república, querían una dictadura, algo así como lo que está sucediendo en Latinoamérica. Y esta guerra ha empezado, pero ya tiene un mes, ya se va a cumplir un mes, y va escalando, porque a Rusia le quedan aproximadamente, pues, bueno, dicen que 3 días, pero vamos a suponer que no sean 3 días, que le queden otros 15 días para poder abastecer a sus soldados. Y luego, ahora que se viene el calor allá, que había mucha nieve, se van a hacer unos lodazales terribles, donde los tanques y todos los convoyes de los rusos se van a atorar, que fue lo que le pasó a Napoleón cuando quiso invadir Rusia, y el que lo terminó todo fue el capitán o el general Invierno. El invierno le mató a los soldados. Bueno, es que Napoleón llegó hasta Moscú, lo quemó, la ciudad la quemó, y luego tuvo que irse precisamente porque no tenía vituallas, no tenía pues una reserva de alimentos y de medicamentos y armas y soldados. Aunque fue, creo que eran 600,000, pues luego ya creo que regresaron a Francia muy pocos, como unos, bueno, ahí no puedo dar una cantidad. Acá también los rusos, puede ser como ese convoy de varios kilómetros, que aparenten como Napoleón. Napoleón invadió pues Rusia ya por 1812. Ya saben que también hay hasta una obertura de Tchaikovsky con campanas y cantos y todo, porque la batalla de Borodino, bueno, este es ¿cómo les dije? Pues un añadido. Bueno. Y luego viene el cuarto caballo del cuarto sello, y fue un caballo amarillo. El amarillo es la peste. La peste son enfermedades rápidas para matar, fáciles de contagiar y casi imposibles de curar, como la peste negra allá por 1300 en Europa. Bueno, en todo el mundo, pero en Europa se sintió más. O aquí en México, cuando a principios del siglo pasado fue la gripe española y también el tifo, y no recuerdo qué otras enfermedades más que diezmaron a la población aquí de México. Bueno, el de la peste dice aquí que Dios le dio el poder de matar a la cuarta parte de los habitantes del mundo. Y creo que ustedes se van a extrañar de mis relaciones y explicaciones. Saben que en algunos países como España se aborta anualmente el 25% de los que iban a nacer, de los habitantes. Una cuarta parte de los nacidos, bueno, ni siquiera nacen. Un asesinato masivo, silencioso. Bueno, entonces comenzaré por el primero. Bueno, les digo que el caballo blanco lo voy a dejar en paz, pero parece que es un gobernante que es el anticristo, pero es un lobo con piel de oveja. Pero como es controversial esa interpretación, esa la voy a dejar en paz. Pero el segundo sello, el del caballo del color rojo, es esta guerra, es una guerra
pero no es una guerra, vuelvo a repetir, localizada en un solo lugar. Ha habido muchas guerras, ya lo dije también en el Evangelio, se dice que habrá guerras y terremotos y muchas cosas, pero no es el fin. En cambio, cuando se junten varias cosas a nivel mundial, no es el fin. Bueno, yo no soy profeta, pero no es el fin, pero va a preparar el fin del mundo. Bueno, esto de la guerra, pues les digo que está en ciernes, porque si lleva casi un mes y Rusia no puede dominar a ese pequeño país que es Ucrania, lo digo pequeño en el sentido de pobre, están igual de pobres que nosotros o peor, nada más que como son muy antiguos desde el año 600, Kiev, pues ellos han sabido construir una historia continua y tienen monumentos, quiero decir catedrales, edificios de gobierno, museos y otras cosas, teatros, que les dan una vista de un gran país. Aquí nosotros lo que tenemos fue lo que nos dejó el virreinato y que no destruyeron los insurgentes, el palacio virreinal donde está cierto individuo, y las catedrales que hicieron los gobiernos españoles, porque los gobiernos españoles fueron los que daban dinero en aquel tiempo para construir los templos. Y ya del Porfiriato para acá, pues ustedes saben que Bellas Artes y que el Monumento a la Revolución, que se quedó a medias y que en todas partes don Porfirio estuvo promoviendo parianes, que son pues edificios donde eran para los mercados. En Zamora hay uno, en todos los lugares. Estoy hablando del de Zamora porque también es antiguo el que está en el centro, no ya el nuevo. En todos los lugares importantes había un mercado, un edificio bien hecho, un parián. Y don Porfis hizo los primeros caminos de fierro, es decir, las primeras caminos de rieles. Fue el que empezó a comunicar el país a través del ferrocarril. Esos son los monumentos. Allá son más antiguos. Nosotros apenas tenemos monumentos de hace 500 años y de hace 100, un poco más de 100 años. En cambio, allá tienen unas construcciones centenarias, no voy a decir que milenarias porque no alcanzan a ser de 2000 años, pero sí centenarias. Y eso es lo que está tratando de destruir Putin, porque los signos objetivos de un pueblo, bueno, aquí voy a dar un pequeño, como un paréntesis. Hegel dice que todos los pueblos, bueno, Hegel ustedes ya verán que fue un filósofo del siglo XIX, idealista alemán, y que todos los pueblos tienen un espíritu. Por espíritu él quiere decir una forma de ser, y que esa forma de ser se hace objetiva y se hace subjetiva. La objetiva son todas las cosas materiales que construye ese pueblo fuera de sí para expresarse. Y lo subjetivo es la cultura que es pues la forma de vivir, de gobernarse, de comer, las artes, el arte de la guerra, la organización. Entonces un pueblo primitivo pues no tiene monumentos objetivos. Y un pueblo civilizado pues ya organizó instituciones como los griegos, los romanos,
los españoles allá en su tierra, bueno, todos los europeos, pues. Esta guerra, bueno, es que Putin quiere destruir el espíritu del pueblo ucraniano y entonces si se decide va a tumbar las iglesias, va a acabar con todos los signos de la cultura ucraniana, la objetiva, las cosas, pero luego viene lo subjetivo, va a quemar todos los libros, pinturas, todos los cantos, todas las cosas que están escritas y plasmadas y que aunque se acabe el pueblo, ese pueblo como raza, queda su cultura que se puede transmitir a los demás. Esta guerra entonces puede pasar, y me parece que va a pasar, a una guerra de exterminio, de borrar todo lo del pueblo ucraniano. Lo de la pandemia, pues lo dejo en paz, pero ustedes también ya saben que no se ha terminado, que está muy disminuida, pero que en China y en algunas otras partes hay rebrotes de esta misma pandemia y que no se sabe pues, a dónde va a llegar. El hambre ya ni les digo nada. Quiero decir que la mayoría de la humanidad padece hambre, sobre todo en los lugares como África. Y luego si se viene una sequía, digo, pues yo no, repito, yo no soy profeta. Si se viene una sequía mundial, como aquello que pasó en Egipto y lo que pasó también allá en Jerusalén en tiempos del profeta Eliseo, no Elías, que allá dejó de llover Eliseo, bueno, ya no me acuerdo, pero fueron 3 años y medio cuando no llovió, debe ser de Eliseo. Y acá también puede venir una sequía, como la que hubo también en Egipto, cuando José y 7 años de lluvias y 7 años de sequía, es como el niño, el evento del niño o de la niña. Pero ahí le voy a dejar, miren. Hay muchas señales de un gran evento destructivo. Por eso tenemos que hacer oración, miren, todos tenemos que hacer oración. No hay otra forma de acercarnos a Dios, todos, según nuestras creencias y según nuestros ritos. Y todos tenemos que hacer obras buenas. La caridad borra los pecados y la caridad es que una persona sienta la necesidad de compartir lo que tiene con el que no tiene. Bueno, ahí le voy a dejar pues. Discúlpenme, pero eso de Hegel me gusta porque si ustedes quieren ver qué es un pueblo, vean sus monumentos. Si ustedes quieren saber qué es un pueblo, lean su literatura, sus libros, vean su religión, sus cantos. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Esperemos que esto que estoy viendo, pues nada más sea una imaginación mía. Que Dios los bendiga.